Hola, buenos días a todos y a todas. Estoy muy honrado de estar en este HR Day 2023 con ustedes. Me presento, soy Nicolás Abud, co-founder y Chief Commercial Officer del Software Codify y director de la Red de Recursos Humanos. Hoy iniciamos con el panel de apertura con tremendos expertos, en donde este panel se llama Conectando Recursos Humanos con la Creación de Valor. Este tema fue propuesto por expertos y referentes de gestión de personas y se enfoca en 4 pilares temáticos: gestión estratégica de recursos humanos, futuro de recursos humanos, innovación y tecnología con foco en inteligencia artificial. Tenemos el honor de contar con 4 panelistas que son referentes en sus áreas de trabajo. Ellos son Carlos Manríquez, co-founder y CPO del Software Codify, Diego López, gerente de postventa en GeoVictoria, Daniel Calderón, fundador de Colaboral y director de la Red de Recursos Humanos, y Teresita Morán, Country Manager en Chile de Book. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro panel de apertura. Bienvenidos. Hola, muchas gracias Nico por la presentación. Muy buenos días a todos. Qué emoción estar acá inaugurando el Día del Encuentro de Recursos Humanos, ¿no? Gracias Ilia, querida, por todo tu trabajo que nos ha traído acá a una vez por el año celebrarnos, encontrarnos y también reflexionar acerca de cuáles son los temas más relevantes para la gestión de personas hoy. Me acompaña un panel de lujo en el que tenemos una misión preciosa, que es inaugurar el HR Day y dar cuenta un poquito de qué se va a tratar este día, ¿no? Y por qué es que vamos a hablar de estos temas. Yo quería partir contándoles que para el trabajo, o sea, que el trabajo previo para la preparación del HR Day incluye muchas capas de colaboración. Y lo primero que ocurre es que Ilia empuja que haya un grupo de expertos que son parte de la red de recursos humanos que reflexionen y se pregunten sobre qué está pasando hoy en recursos humanos y cuáles son los temas más estratégicos a tratar. Y este año, cuando nos reunimos, todos estuvimos de acuerdo que lo que empieza a ocurrir con mucha fuerza es que en la estrategia del negocio, por fin, recursos humanos es central, ¿no? Y si había alguna duda, creo que se terminaron todos en la pandemia, y en los últimos años, en cualquier planificación o intento de planificación estratégica, la gestión de personas pasó a ser parte del corazón de lo que hay que hacer y planificar. Y cuando nos preguntábamos por la estrategia del negocio y entonces por la estrategia de recursos humanos, nos damos cuenta que aparecen con fuerza también otros ejes y otras temáticas que vamos a tratar de recorrer hoy. El primero, todo lo vinculado a la tecnología y la inteligencia artificial, y cómo desde ese lugar y desde esas nuevas herramientas entonces aportamos a la gestión de personas para el negocio. La innovación en recursos humanos y cómo se construyen empresas del futuro. ¿Cuál es el rol de la innovación? ¿Cómo nos llevamos recursos humanos con la innovación? Y un tema del que hablamos mucho últimamente que tiene que ver con el futuro de recursos humanos. El futuro del trabajo. ¿Cómo nos preparamos para el cambio permanente, para la liquidez en el mercado laboral y para que recursos humanos pueda ser un área que permite la sustentabilidad del negocio a futuro, ¿no? Así como siempre el negocio ha pensado futuro, como la gestión de personas también piensa futuro. Y de eso se va a tratar el HR Day hoy, que tenemos la misión de inaugurar. Y quería partir aprovechando este panel de lujo para que reflexionemos sobre esto o les contemos por qué, desde la mirada de cada uno de ustedes, que son actores claves en la gestión de personas de este país, estos son los temas que les aparecen como relevantes. ¿Quién quiere partir? Carlos. Yo parto. Muy bien. Carlos, querido, cuéntanos. A ver, lo primero, mucho gusto estar acá con cada uno de ustedes y en este evento. Y creo que la pregunta que para mí es más central es, o la reflexión, qué bueno que estemos hablando de este tema. Y para mí, curiosamente, lo que pasa en el área de gestión de personas o recursos humanos no es muy diferente a lo que pasa en otras áreas. O sea, tenemos que tener estrategia, tenemos que innovar, tenemos que buscar la tecnología. Y en ese sentido creo que mi reflexión, como algo cortito para partir más importante, es que es bien obvia, pero no siempre se da. Si el área de gestión de personas no está conectada y no es percibida como parte del negocio con las mismas reglas, las mismas demandas y las mismas exigencias, nunca va a poder pasar eso.
Y yo creo que lo que tú dices que es muy importante, lo que produjo la pandemia, de alguna forma fue visibilizar algo que es evidente. O sea, tú no puedes considerar al área de recursos humanos como un área de apoyo como otras, porque todo lo que está pasando en cada una de las demás áreas depende de lo que hace el área de la gestión de recursos humanos. Es más el coach, el entrenador que un área de apoyo. Y eso, cuando lo tenemos claro, lo armamos, pero tenemos que poner las mismas reglas, las mismas exigencias, las mismas formas de pensar. Eso como para partir. Poca cosa. Planteó todo. Sí, y de hecho, complementando de Carlos, creo que a la larga todo lo que queramos empujar en la organización, la innovación, pensar en el futuro del trabajo, pensar en cómo incorporamos tecnología en nuestros diferentes procesos, tiene que venir empujado por el área de personas, porque al final son las personas las que van a ejecutar esos cambios. Entonces, el primer cambio tiene que venir desde las mismas personas y obviamente apoyado por el área de recursos humanos y la cultura de la empresa. Y como comentamos, si bien es algo que uno considera obvio, no siempre pasa. Recursos humanos es un área que tiene muchos temas que entregar higiénicos, temas de remuneraciones, temas de selección, que son críticos, pero son reactivos críticos que si solamente se quedan ahí, van a ir funcionando la empresa, pero tienen que dar un paso más allá. Tienen que pedir la opción de tener un paso más allá con recursos, con gente, pero también la gerencia le tiene que dar la opción de presupuesto, de recursos, para poder tener un avance estratégico y no solamente quedarse en el entregar recursos, entregar talento, entregar personas y pagar sueldos, porque si solamente se quedan en eso, no vamos a poder avanzar y va a ser difícil generar innovación, incorporar tecnología, poder liderar y generar un aumento productivo en el negocio de la empresa. Muchas gracias, Diego. Dani, tú tienes una ventana a muchas empresas. Dado el rol que tienes, tal vez eres un espectador privilegiado de lo que ocurre en la práctica con todo esto. ¿Cuáles crees que son los desafíos que tiene hoy el área? O sea, yo creo, como bien lo comentaron, la pandemia llegó a acelerar un proceso de transformación para el área de recursos humanos, donde hoy día el desafío tiene que ver con esta mirada a futuro, de generar una propuesta de valor hacia la cadena de valor, hacia dónde están los ejes principales del negocio y cómo apalancar eso y ver de qué manera eso se puede multiplicar y crecer desde una cultura, ¿ya? Y yo creo que ahí es su mayor expertise en la gestión de personas y recursos humanos, es cómo movilizar esa cultura en virtud de propósitos, en virtud de una estrategia. Y yo creo que eso ha sido como fundamental de lo que he visto hoy día en los procesos de transformación en la gran mayoría de nuestros clientes. Hoy día ya me junto con mis clientes y cuando empezamos a hablar en programas de capacitación o programas de liderazgo, exigen a los mismos proveedores que eso se transforme en métricas, en decisiones y que eso sea informado a nivel estratégico para ver cómo eso evoluciona en conjunto y alineado con la estrategia de negocio. Entonces yo creo que ahí está el principal desafío para la gestión de Eso personas. es una muy buena noticia. Yo creo que uno de los dolores máximos que tengo en la carrera es esa idea de haber convertido en muchas empresas las herramientas que sirven para algo en un fin mismo, ¿no? Entonces la capacitación es algo que hacemos, pero no está nunca el para qué instalado. Así que es una alegría lo que me estás diciendo, en mi caso, Dani. Carlos, ¿tú querías agregar algo? Sí, es que quiero contar una experiencia que creo que es bien significativa en esto. Yo cada vez que llegaba a una empresa, pues me tocaba trabajar como consultor, como emprendedor y como ejecutivo, le he preguntado las expectativas a las áreas de lo que esperan de recursos humanos. Y sabes que de repente esperan poco y exigen poco. Y eso es súper triste. Me acuerdo que en una planificación estratégica con el equipo de recursos humanos, cuando venía llegando, le pregunté cuál es el objetivo del área. Ayudar a las personas, el bienestar, ¿no es cierto? Y fue como súper lindo, pero como un spam, ¿no es cierto? O sea, como, ¿qué diferencia? Ah, no, el negocio, sí, el negocio. Y ahí salió una reflexión que dijeron, no, lo que pasa es que el área de personas no estamos preocupados de tema del negocio en el tema económico. Yo dije, no, están preocupados, ¿sabes cuál es el problema? Que las áreas de gestión de personas, recursos humanos, están preocupados del costo, porque lo sienten como un costo. Y no como agregar valor. Entonces, en el fondo, es ridículo que al área de recursos humanos le pidan que genere ingresos porque no los genera. Tiene que agregar valor. Y yo creo que ese cambio que tiene que ver Daniel es súper importante. Atreverse a tener propuestas, que hay que tener datos y todo eso, y exigir valor. O sea, yo me acuerdo, mi mayor discusión con un gerente que me tocó, era una vez al año nomás que me decía,
el presupuesto de este año, dotación. Entonces me decía, es más caro. Le decía, eso no es el tema. Primero veamos lo que necesitamos. No, es que es un 10% más caro que el año pasado. Me da lo mismo. O sea, en el fondo, quizá el año pasado era muy bajo. Veamos lo que necesitamos y después vemos el costo. Si no podemos hacerlo, es una restricción y vamos a tener que bajar gente. Pero no me pidas que parta del costo, sino del valor. Yo creo que esa reflexión es central para el cambio en la visión del área de gestión de personas. Totalmente de acuerdo. Y me imagino que la pandemia por primera vez instaló el costo de no tener las personas, ¿no? Sin ninguna duda, y eso facilitó mucho. Pensaba, Teresita, que tú también tienes ahí una vitrina especial, que es hablar con las áreas de gestión de personas desde las áreas de tecnología e innovación, ¿no? Tratando de instalar ese tema. ¿Y cómo te va? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? Sí, o sea, hoy en día vemos cada vez más la necesidad que tienen las áreas de personas de incorporar tecnología en su gestión y que lo ven como una herramienta de apoyo. Ya siempre existía como este temor que con tecnología o con inteligencia artificial vamos a reemplazar personas y efectivamente no es eso, sino que es una herramienta de apoyo para poder realizar de mejor manera su gestión y ojalá estar más con las personas. Ese es el anhelo que tienen al incorporar tecnología. Obviamente esto sí significan cambios en roles, lograr automatizar o digitalizar tareas y procesos como en cualquier otra área de la empresa y del negocio, pero que eso te permite finalmente ir girando hacia donde quieres agregar más valor, como decía Carlos. Al final la tecnología es una herramienta de apoyo, nos va a solucionar muchos problemas, nos ayuda muchísimo, eficienta y optimiza varios procesos, pero el valor agregado que tenemos las personas es invaluable y en el fondo eso es lo que queremos también siempre poner en el centro y rescatar. Y creo que en ese sentido hoy día las organizaciones están súper alineadas en eso. O sea, están todos como remando hacia ese mismo lado con el anhelo de querer apoyarse en la tecnología, pero no buscar reemplazar personas con esto. Y ahí en ese sentido, como decía Teresita, es súper importante la tecnología en poder ayudar a complementar más que nada las tareas administrativas que tiene el área de recursos humanos, que son las más higiénicas, que más se le demanda porque son higiénicas. Y ahí las herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, son un aporte gigantesco para poder automatizar, robotizar, para poder acelerar, ser más eficientes esas tareas higiénicas, esas tareas administrativas, burocráticas a veces, y poder reorientar las personas, reorientar los recursos, el esfuerzo, el tiempo, las reuniones, la cabeza del área de cómo hacemos entonces proyectos de innovación, cómo hacemos proyectos de mejora de cultura, cómo hacemos proyectos de desarrollo organizacional. Y ese es el tema del apoyo que da la tecnología a poder automatizar lo más posible esas tareas higiénicas para enfocarse en lo proactivo, enfocarse en los proyectos nuevos. Y eso es un gran rol y eso es lo que se están centrando las empresas que quieren innovar hoy en día. Ahí yo creo que a mí me gusta un concepto que es bien interesante que viene de la innovación, que es el concepto de la innovación incremental. Y yo creo que eso también es importante porque efectivamente hoy día con toda la tecnología que se está aportando a las áreas de recursos humanos y que han automatizado, hay que entender lo que eso no es un fin. ¿Ya? Que es un medio para llegar a estos fines. Y la innovación incremental habla de eso, de cómo en la medida que nosotros ponemos en el centro a los colaboradores, ponemos en el centro también la mirada de negocio, vamos a poder generar innovación de a poco, ir haciendo mejoras continuas e incrementando el aporte que tenemos hacia la estrategia y hacia los indicadores, que al final eso es lo que se busca en un negocio. Exactamente. Entonces yo creo que eso es como fundamental. Porque algo que me ha pasado es que muchas veces algunos clientes incorporan esta herramienta, pero creen que esa es la solución. Y esa solución, ¿y qué hay? Entonces, que ese es como su gran aporte. Entonces, deberíamos entender que esa solución es un medio y que tenemos que aportarlo de distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la cultura, de esas palancas que digo yo que logran hacer ese gran valor a la organización. Claro. Y eso que decís, Daniel, al final se puede llevar a cualquier cosa, no solo a recursos humanos. Me tocó verlo en un curso de emprendimiento que me invitaron, que al final hoy día todos buscan ya cómo emprendo con tecnología, o sea, es como lo que la lleva, pero en el fondo la tecnología es un medio para lograr mejorar un problema, cubrir una necesidad, cumplir un propósito que va mucho más allá de la tecnología. Entonces, ahí hay como una invitación de no ver la tecnología como el fin en sí mismo, sino como una herramienta, como un medio para lograr un objetivo o un propósito, ¿cierto?, que te propones. Y en ese sentido, en el área de personas, es pensar cómo el área de personas
se alinea al propósito, a la estrategia del negocio y cómo con tecnología, con innovación, con inteligencia artificial, podemos utilizarlo como un medio para lograr ese propósito. Sí, yo creo que hay un desafío en innovación en el área de gestión de personas que no es confundir los nuevos paquetes con la innovación. ¿Ya? Porque el recurso humano es una ciencia de palabras. Por lo tanto, aparecen miles de cosas y libros y esto y teorías. Yo me acuerdo que me conversó con un gerente de recursos humanos de mucha edad y muy sabio y me decía, mira, todo lo que está hablando ahora, esto es lo mismo que se hacía hace 40 años, pero que se hacía bien. Lo que pasa es que tú no puedes decir que inventaste una vacuna nueva y no inventarla, pero sí puedes decir que inventaste una nueva teoría de liderazgo, un nuevo modelo de cultura. Entonces, yo soy súper crítico en eso. Creo que la innovación es poca. Los cambios, entonces, uno no puede tener 40 modelos y tratar de ir implementándolos. Basta con un modelo suficientemente bueno y trabajar en eso y lograr instalarlo en la organización con una herramienta suficientemente buena y lograr instalarlo. ¿Da? No hay que confundir la innovación con la, no sé, inconstancia, o con no las sé cómo modas, llamarlo, sí. O con la moda. infidelidad, O con la moda. Con la moda. Yo creo que tiene mucho de Sí, ciclo sí. de moda. Los quiero invitar a un desafío. Mientras los escuchaba, pensaba que durante todo el día la audiencia, que es muy variada, distintos países, distintas edades, distintos roles, distintos objetivos, pero todos con pasión por la gestión de personas, van a estar escuchando a expertos, casos de éxito, también proyectos y teorías. Y el desafío acá es que les sirva, ¿no? Que ellos hagan algo para cazar durante todo este día, algo que se puedan llevar y los sirva para instalar en su propia desafíos de gestión de personas. Entonces, el diseño está, los expertos van a estar, los contenidos van a estar. ¿Cuáles son aquellas preguntas o tips que le darían a las miles de personas que van a escuchar durante todo este día para que cuando estén escuchando todo esto puedan cazar con Z algo de valor? ¿Sí? ¿Se animan? Sí. Mira, yo creo que el principal tip y recomendación que yo daría es pensar en lo siguiente. En el área de gestión de personas, la diferencia entre no hacer nada y hacer demasiado es de este tamaño. O sea, yo me acuerdo que cuando llegaba un gerente me decía, oye, hay poca capacitación a mi gente. Ya le digo, ¿cuánto puedo hacer? ¿Una vez a la semana? No. ¿Una vez al mes? No. Ya, estamos hablando de 2 días al año, esa es como más o menos la diferencia. Entonces, en el fondo, y además gestión de personas, tú ocupas el tiempo de la organización, entonces te odian. Claro. Entonces lo que decía, no se preocupen que hay miles de gente haciendo muchas cosas que pueden ser fantásticas, que pueden resultar en su organización. Llévense una idea, y tiene que ver con lo que decía el Daniel de incremental, e implementenla bien. Si se llevan una sola idea para implementarla bien, es más que suficiente. Y cuando terminen con eso, ahí ven si necesitan otra. Exacto. Porque quizás no necesitan más. Genial, muy buen consejo, Carlos. ¿Cómo elegimos la idea? Yo creo que ahí, como dice Carlos, hay que ponerle foco. Y la forma de encontrar foco es entendiendo los dolores que son más cruciales en la organización, en el negocio. Cuando uno habla con un gerente de operaciones, ellos lo que hacen es, tengo un caso como de la industria de retail, pasan por todas las tiendas, levantan todos los problemas. Y creo que esa gestión de personas se pierde un poco en eso, en entender muy bien los dolores de la organización y del negocio, tanto de gerencia como de las tiendas o de operaciones o de lo que sea. Si logran entender qué son los dolores principales, es donde tienen que poner foco en términos prácticos. Me gusta. Eso, poniendo la pelota en el piso, podría ser, a los que nos están escuchando, si ya encontraste el dolor de tu organización, escucha desde ese dolor todo este día, ¿no? Escucha Exactamente. buscando dónde hay algo que sirva para que rasque en ese dolor, ¿no? Donde Exacto. pique ese dolor. Y si no encontraste el dolor, escucha preguntándote qué de lo que se está hablando te va a servir para conectarte con los dolores de tu negocio. Porque no puedes no conectarte. Tienes Exacto. que entenderlo. Me gusta. ¿Alguien más? Dale, Sí. Diego. Algo complementar lo que estaban comentando, hay un tema cultural que es importante en la innovación. ¿En la empresa se fomenta la innovación o se castiga el fracaso? Y hay que tener un ojo muy importante de no castigar el fracaso. Si la organización empieza a castigar el fracaso en innovación, en proyectos, nadie se va a atrever a innovar. Porque si yo lo intento y no me funciona perfecto, voy a quedar en lista negra, voy a quedar como que no resultan mis proyectos. Y es importante, y hay que tener un equilibrio obviamente, pero si tú no estás
si estás castigando el fracaso o no estás también premiando a las ideas o a los proyectos o a que haya ideas y se ejecuten, obviamente con constancia, se sigue la planificación de que no se espere 2 semanas, no, esto no funcionó, córtenlo, pero que no se castigue el fracaso, si no nadie se va a atrever en la organización, no en recursos humanos, en la organización a innovar, a buscar nuevas ideas. ¿Qué tal si probamos esto, cambiamos esto, mejoramos el negocio de esta forma? Y eso es importante, que recursos humanos tiene que tener ojo de que los liderazgos, de que las áreas no castiguen el fracaso. Yo tengo la sensación de que ahí uno de los roles centrales de recursos humanos, sin duda tiene que ver también con mi rol, ¿no? Tiene que ver con convertir ese error en aprendizaje. Y yo creo que ahí sí, desde la gestión de personas tenemos mucho para apalancar, porque esto de equivócate rápido tiene un costo, ¿no? Sí. Nadie quiere Mientras en más realidad grande, más que caro. la gente se ande equivocando todo el rato, pero lo que sí es que de aquellos errores aparezca un aprendizaje que apalanque una Innovación continua, mejora Es continua. que yo creo que también hay, Nate, que quizás tenemos el temor de decir no estamos seguros. O sea, Es buena probemos esa. esto, probemos, exploremos si es factible y quizás no era factible. Bueno, Como que ahí- uno Y lo tiene partir que de esa tirarse- idea. Claro, si es factible la idea, porque no lo sé, voy a probar y ahí vamos al segundo paso. Yo creo que el concepto de MVP Sí. es Iba a súper decir lo bueno para mismo. los proyectos. Iba a decir lo mismo, sí. No sabemos tampoco de prototipar, de MVP, de Claro. De probar, Sí. de ver. Y si queremos de- esperar a estar seguros, quizás no vamos a hacer nunca nada. Claro. tal cual. Suficientemente bueno para avanzar es un concepto que Suficientemente tenemos bueno. que instalar. Exacto. Sí. Sí. Y por último, yo también los invitaría a que durante el día tengan anotado al lado o muy presente, conectando todo el tiempo, cuál es el propósito de su empresa, de su organización. Y durante el día ir conectando todas las distintas charlas con eso. O sea, no nos olvidemos y así lo vamos aterrizando al propósito de la organización, porque al final, como involucrados en la gestión de personas, siempre tenemos que tener presente también, ¿cierto?, cuál es el propósito de nuestra organización y cómo remamos y aportamos para eso. Terminó siendo algo que tiene un relato bonito, ¿no? Porque Carlos nos decía primero, escuchar no con la pretensión de hacer todo, sino con encontrar aquella cosa que va a ser significativa y vas a poder hacer y va a generar resultados. Dani le agregaba a eso la idea de exponencial y que se haga cargo de lo que duele a la operación en sí mismo. Decíamos, y si no sabes, tienes un problema, entonces escucha para aprender a identificarlo. Diego metía esto de que en esta prueba tengamos cuidado también de no opacar otras posibles innovaciones y hacernos cargo de que existe una cultura que permita la innovación. Le dimos una vuelta entonces a que produzca aprendizaje los errores, a que seamos capaces de crear prototipos o MVP, de que tengamos también la idea de cuando algo es suficientemente bueno para avanzar, aunque no tengamos todas las respuestas. Y terminas tú con la importancia y la relevancia, ¿no? de que todo esto sí, pero que esté conectado con el para qué la empresa vive y cuál es el propósito y los resultados que tenemos que lograr. Yo creo que al final construimos de a piecitas algo que tiene un relato muy contundente, ¿no? Algo más, chicos, que para ir cerrando quieran agregar de lo que sea que tenga que ver con inaugurar desde este espacio el HR Day. ¿Palabras finales que alguno quiera agregar? Yo creo que un poco lo mismo, como que hay que perderle un poco el miedo a las cosas nuevas que vienen y hay que abrazarlas, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental. Me pasa mucho no solamente en gestión de personas, como en empresas en general, con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial o la inteligencia generativa, con ChatGPT y ese tipo de cosas, que están con este resquemor de este tipo de cosas. ¿Y qué va a pasar con nuestros roles? Que también por eso es fundamental el tema del futuro del trabajo. Entonces, yo creo que hay que abrazar estos nuevos desafíos y caminar con ellos. Y eso yo creo que sería como lo fundamental. Muchísimas gracias, Dani, por esta reflexión y por toda tu participación. Yo diría como reflexión final, y tiene que ver con el futuro del trabajo y a veces nos preocupamos, que la gente talentosa y la gente que se esfuerza siempre va a tener un lugar. No se asusten. O sea, y tiene que ver con lo que decía la Teresita y también Diego en algún sentido, como que en la medida que se vayan ocupando las cosas operativas, va a haber espacio para otros. Si por algo no construimos pirámides con 10.000 personas a la que las lleven. O sea, eso pasa en toda la industria. Siempre va a haber espacio. Entonces, no tengan temor a aprender y a probar, sino atrévanse a situar
verse menos operativo y más estratégico. Muchas gracias, Carlos. ¿Diego? Yo invito también a las empresas a innovar, a atreverse a adoptar herramientas tecnológicas, porque tal como dice Dave Ulrich, que nos presentó el año pasado, hizo un discurso ahí fenomenal, el rol de recursos humanos es aportar, dar talento a la empresa para que sea sostenible, para que sea rentable, es entregarle ese talento. Y es también rol de recursos humanos capacitar, entregar cultura, de que la empresa tome las herramientas, porque si la empresa no toma una innovación, una herramienta tecnológica que es rupturista, la va a tomar la competencia. Entonces, cómo capacitar, modernizar, tecnologizar a la empresa es vital y recursos humanos tiene que potenciar ese esfuerzo. Muchísimas gracias, Diego. Aprovechemos el día de hoy día, oídos bien abiertos, bien atentos, porque yo creo que van a salir muchos consejos e información interesante que podemos adoptar en nuestro día a día. Así que la invitación es eso, a que aprovechemos y disfrutemos las charlas de hoy. Muchísimas gracias, Tere. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Iba a decir en realidad que está lista el agua, el sol y el barro, pero si no viene usted no está el milagro y depende de ustedes ahora que escuchen este día al acecho de las buenas ideas que les sirvan, con sus propias inquietudes, con sus desafíos en la cabeza, que casen buenas ideas, que todo va a ocurrir adentro de ustedes y nosotros ya hicimos nuestra parte. Así que a disfrutar este día. Muchísimas gracias, chicos, por todo el trabajo que hace que este día ocurra. Muchísimas gracias a la Red de Recursos Humanos por generar una instancia en donde nos conectemos tantas personas a través de una sola pasión y propósito a mejorar la gestión de personas.